tardes. Me ha tocado el honor o el gusto de presentar ahora a Federico Ast. Federico Ast nos va a dar una charla, una conferencia que se denomina Cleros y el nacimiento de la justicia descentralizada. Vamos a tener la oportunidad de conocer de cerca una propuesta que está marcando un antes y un después en la forma de resolver disputas en línea. Cleros y el nacimiento de la justicia descentralizada nos mostrará cómo la tecnología blockchain y los contratos inteligentes pueden dar lugar a un sistema de justicia más eficiente, transparente e inclusivo, con jurados ciudadanos que desafían los paradigmas tradicionales del derecho. Les cuento un poquito sobre Federico. Federico es filósofo y economista y tiene un doctorado en dirección de empresas. Es investigador en democracia deliberativa y toma de decisiones colectivas. Tiene una especialización en Singularity University en innovación y tecnologías exponenciales. Fundó Cleros el año 2017. Este sistema descentralizado que les acabo de comentar de justicia que ha sido incubado por Thomson Reuters y premiado por la Unión Europea. Ha dictado conferencias en Harvard, en Stanford, Oxford y en organismos como Naciones Unidas y es docente de Coursera, con más de 100.000 estudiantes en cursos sobre blockchain, legal tech y web 3. Adelante, por favor. Gracias. Está la presentación acá. Bueno, ¿están despiertos después de tantos contenidos que fueron? ¿Sí? ¿Están para más? Bueno, a ver si está la presentación. Bueno, mientras les cuento, un gusto estar acá en Perú. Hace varios años que no vengo, creo que no venía. Había venido acá a una conferencia en el Pacífico antes del COVID, creo que 2019. Había estado, creo que también en una conferencia de Abogado del Futuro. Y amo Perú, así que es un placer enorme. Gracias, Álvaro, por la invitación. Yo soy argentino, se habrán dado cuenta. Y empecé con Cleros cuando empecé. Bueno, Argentina tuvo muchos problemas con inflación, problemas con la moneda, bueno, todos esos problemas que ustedes saben. Y en un momento, los argentinos, nace el Bitcoin, ¿no? Y los argentinos somos como que los primeros en interesarnos porque teníamos como esta cosa de, bueno, una moneda no estatal que podemos usar, que podemos mandar plata de un lugar a otro. Y empezaron a haber muchos argentinos que empezaron a hacer como servicios de freelancing para el exterior, tipo de programación, servicios de diseño, ¿no? Entonces vos podías, con internet te podías formar a través de YouTube, aprender a programar, lo que sea. Después podías, conseguir clientes en el exterior, pero cuando te querían pagar por tu servicio, ¿qué pasaba? Por el sistema bancario, si te pagaban en Argentina, tenías que pagar control de capitales. Ustedes no saben qué es control de capitales acá. también tuvieron. Bueno, vos te pagaba a tu cliente 100 y te llegaban 50, básicamente, por los impuestos y todo eso. Entonces, el cripto permitía como evitar ese problema porque te podían pagar por fuera del sistema bancario. Pero todavía faltaba un tema más. Si vos querés tener un cliente, no sé, en Alemania, y el tipo te quiere contratar, ¿qué pasa si te contrata para hacer un sitio web y vos no le cumplís con el trabajo de la manera correcta? O sea, no te va a hacer un juicio en Argentina desde Alemania, y tampoco hay arbitraje internacional que sea muy útil para montos, pequeños entre países. Y un poco la idea inicial de Cleros en el año 2017, cuando empezó, fue construir un sistema de arbitraje que pudiese resolver este tipo de situaciones, globales, internacionales, en todo el mundo. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre Cleros y justicia descentralizada. ¿Quién escuchó nombrar a Cleros antes en sus vidas? ¿Alguien escuchó nombrar? Bastante. Bueno, muy bien. Bueno, es como jugar de local. Bueno, como les contaba, Alice contrata a Bob para hacer un sitio web, un video para su empresa. Y hay una disputa porque la calidad del producto no era lo que ella esperaba. Y, como saben, la justicia no es muy buena para reclamos de $500, un sitio web, un video, no está preparada para este tipo de reclamos de montos pequeños. ¿Y qué pasa si Alice y Bob usan Cleros, ¿no? Hacen un contrato en el cual designan a Cleros como árbitro en caso de que haya una disputa. Empieza la disputa y Cleros va a elegir un conjunto de árbitros
de expertos en videos, en este caso, que van a analizar la evidencia, van a analizar el contrato, analizar el producto que se entregó y cada uno va a votar de manera independiente sobre quién tiene razón en la disputa, ¿sí? Punto importante. Clero está construido con blockchain, lo que garantiza que todo el proceso es transparente y trazable. Nadie puede manipular la evidencia, nadie puede manipular la elección de los jurados y nadie puede manipular la manera en que se cuentan los votos. Y por eso es importante que todo este proceso esté construido sobre blockchain porque asegura transparencia para todo el proceso. Y la pregunta es cómo se eligen los jurados, ¿no? Es una buena pregunta. Y lo importante de acá es que cualquiera puede ser jurado dentro de Clero, ¿sí? Por ejemplo, esta persona que, no sé, es una experta en videos que trabaja en una empresa de diseño y durante el día ella trabaja como diseñadora de videos y por la noche quiere ser jurado dentro de Cleros. Para ser jurado, ella tiene que elegir una de las cortes donde quiere trabajar. Cleros tiene muchas cortes diferentes para casos diferentes de uso. Algunas son para e-commerce, otras son para seguros. Bueno, ella en este caso se autopostula para la corte de videos, ¿sí? Y muchas otras personas también se postulan y Cleros elige al azar, digamos, 3 jurados que van a ser los árbitros del caso, ¿sí? Y estas personas van a ser las que decidan quién tiene razón sobre la situación. Y Clero está construido, la magia de Clero es un sistema de teoría de juegos que nosotros desarrollamos que hace que los jurados tengan un incentivo a decidir de manera correcta, a decidir de manera rápida, de manera eficiente. No voy a explicar esto acá porque sería largo, tengo pocos minutos, pero hay 1 millón de videos míos en internet explicando cómo funciona todo este sistema que nosotros desarrollamos, que es muy innovador. Lo que importa que retengan es que por este mecanismo que Clero se desarrolló, es mucho más rápido y mucho más barato que los mecanismos alternativos de disputas. O sea, ustedes ya hay arbitraje en línea desde hace mucho, pero eso es una especie de mini juicio por Zoom, en el sentido de que hay un juez o un árbitro que hace un proceso que es parecido a un arbitraje, pero más corto. Y obviamente, si se hace online, es más rápido y más eficiente que tener que ir a una audiencia presencial, sobre todo en ciudades como Lima, que hay mucho tránsito, o Buenos Aires también. Pero lo que hace Cleros es que como este mecanismo tan diferente que cualquiera puede ser jurado de los casos, es 10 veces más eficiente y 10 veces más rápido. En el sentido de que un caso en Cleros se resuelve en 3 días y el costo es de apenas unas docenas de dólares, ¿sí? Es incomparablemente más eficiente que los métodos tradicionales. ¿Para qué se usa? Bueno, piensen, por ejemplo, e-commerce, compradores contra vendedores en plataformas de e-commerce. Piensen en seguros, empresas de seguros contra un usuario por un reclamo de un siniestro, de daños personales o de un auto. Piensen en todos los casos de disputas de consumo, ¿no? Disputas de empresas de aguas, de electricidad, de teléfono, todo lo que se les ocurre. Y piensen también un poco casos más del futuro. Piensen en el gaming y los esports. Hay disputas en torneos de esports donde hay un reclamo de un equipo a otro y hay 15 jugadores de 10 países diferentes. ¿Y cómo se resuelve esto en un mecanismo tradicional de resolución de disputas? Es imposible. Necesita un mecanismo nativo de Internet como Cleros. Y si dan un paso más adelante, piensen en el metaverso, ¿no? Piensen en un mundo en el cual hay disputas que ustedes tienen con gente que no conocen, o sea, que no saben quiénes son la otra parte porque es una red social y ustedes hicieron un contrato con una persona que en un juego o en un mundo virtual y no saben quién es la persona. Entonces no tienen forma de resolverlo con mecanismos tradicionales. Y estos son los tipos de casos de uso, digamos, de futuro del mundo de Cleros. Les voy a contar acá 2 casos concretos para que no les quede tan abstracto. Un caso es en el sector privado. Conocen Lemon, es un exchange de criptomonedas que también opera en Perú y tiene muchas disputas vinculadas con consumos de tarjetas de crédito, transacciones, errores y bueno. El mecanismo de disputas, ¿cómo funcionaba? Tradicionalmente había un incidente, el usuario iba al Customer Service, el Customer Service le decía que sí o que no, y una vez que le decían que no, el usuario ya no tenía otra alternativa de resolución. La alternativa era la justicia de consumo, que es costosa, es lenta y nadie quería ir ahí, ¿no? Y lo que pasa además es que es un servicio que usa gente joven, y la mayoría de la gente no iba a la justicia. Lo que hacía era dejar de usar la empresa, le decía a los amigos que no la usen más y que era mala, y si tenía más motivación, iba a las redes sociales y les ponía
Lemon son unos delincuentes, no lo usen más. Bueno, el tipo de reclamos que la gente hace en el mundo de las redes, ¿no? Y lo que hicimos es un mecanismo en el cual una vez la empresa le dice al usuario que no le va a reembolsar el reclamo, en vez de que termine ahí, se le ofrece una decisión, una situación de decisión neutral que va a Cleros y la empresa se compromete a respetar lo que Cleros diga en caso de que el usuario gane, pero si el usuario pierde, igual conserva la posibilidad de ir a la justicia, con lo cual no pierde ninguna posibilidad de acceso a la justicia, puede ir de todas formas, pero le voy a contar un poco cómo empezamos con este piloto. Y lo que pasaba era que el usuario hacía su reclamo y no estaba muy bien hecho a veces, porque el usuario no es abogado, o sea, escribía medio rápido, lo escribía medio corto y entonces no tenía una calidad muy buena. Y la respuesta de la empresa era hecha por abogados, por el equipo legal. Y entonces, como la empresa ganaba casi todos los casos, eso hacía que el sistema no tuviese mucha credibilidad. Y lo que hicimos es empezar a poner el reclamo del usuario en ChatGPT y le pedíamos con el prompt, por favor, mejorar esto para que sea más claro y mejor explicado. Y ChatGPT nos devolvía una página bien explicada, con un argumento sólido, y lo poníamos en Cleros y empezamos a ver cómo se empezaba a igualar las decisiones, cómo empezaban los usuarios a ganar una cantidad más grande de casos hasta que se igualaba con la empresa. Fíjense un caso de uso concreto y real de cómo se aplica la IA para asistir, para ser una especie de abogado virtual del usuario. Así es como lo usamos y así es como funciona. Y les cuento un caso de un reclamo de un usuario real de Lemon en Perú por 100 soles que hubo. El usuario presenta su reclamo, este es el reclamo presentado, obviamente no van a poder leer todo, pero bueno, esto es, le estoy pasando cosas reales para que no quede todo abstracto y para que vean que esto funciona hoy en Perú. Hace el reclamo el usuario, esta es la respuesta de Lemon, ¿sí? La respuesta le dice, bueno, la transacción que el usuario hizo, el usuario se equivocó al hacer no sé qué, la transacción no es culpa de la empresa, y esto se cargó en Cleros y los jurados de Cleros cuando deciden no lo hacen, digamos, de manera subjetiva, siguen una serie de reglas que se llaman política de disputas, y acá lo pueden ver, todo esto es público, después lo pueden buscar si quieren. Y esta es la interfaz en la cual los jurados votan. Acá tienen la pregunta que se hacía es si la empresa debería pagar la compensación pedida por el usuario. Entonces, esto es lo que los usuarios, los jurados ven, y acá 2 de los 3 jurados que hubo votaron que tenía razón el usuario, así que ganó el usuario y se le dio el reembolso del caso, ¿sí? Y los jurados justifican por qué deciden lo que deciden. Acá pueden ver las justificaciones, no se las puedo leer ahora, pero bueno, después esto si quieren es información pública, se los comparto en la presentación y van a ver de qué forma hay argumentos de los jurados, que son argumentos cortos, son algo como esto, pero acá tienen jurado 1, jurado 2 y jurado 3 dan su justificación, así que es una forma de que los jurados también den su opinión. El resultado de este mecanismo que desarrollamos es que se resuelven los casos en 4 días apenas, mucho más rápido que cualquier proceso tradicional. Se resuelven a un costo bajísimo, apenas unas docenas de dólares, comparado con cientos de dólares en mecanismos más tradicionales. Y lo más importante es que los usuarios lo perciben como justo y lo perciben como una situación de equidad que antes no tenían. La métrica más importante de todas es que 90% de los usuarios que pierden su caso contra la empresa se quedan como clientes de la empresa porque tuvieron una decisión neutral, justa, tienen argumentos de por qué se les dio esa decisión. Con lo cual, esto es una herramienta legal, no es una herramienta de marketing, de retención, ¿no? Está un poco en el medio de ambas soluciones. Les cuento un caso más del sector público. Una provincia en Argentina se llama Mendoza, que tiene muy buenos vinos. Si alguno un día vaya a Mendoza, si alguien fue a Mendoza, es la capital del vino. Y hay una prueba piloto que lanzamos ahí, donde se usa Cleros como herramienta consultiva para que los ciudadanos de Mendoza puedan ser jurados en juicios hechos dentro de Cleros en un montón de casos de vecinales y de consumo. Les cuento uno de los casos, un accidente de tránsito en el cual teníamos a Bob que demanda a Alice porque quería que se le reembolse un dinero por reparación del vehículo que se le había roto, y
la pregunta que se hizo a los jurados es quién tuvo la culpa del accidente de tránsito. Acá está la demanda de Bob con toda esa información. Fíjense la respuesta de Alice. Los nombres obviamente no son de verdad, son, digamos, están anonimizados, pero después el resto de información sí es de verdad. Y fíjense el tipo de información, ¿no? Hay información como de Google Maps para que se establezca dónde fue el accidente, hay información pericial de las fotos de los autos, ¿no? Bueno, hay información después de todo tipo de ese, y después hay unas reglas que los jurados van a seguir para resolver el caso, que son las que les contaba antes de la política de disputas, y son una serie de principios que los jurados, bueno, tienen en cuenta en la decisión. Y acá la respuesta, la decisión era si el demandado tenía la culpa del accidente o si ambas partes tenían culpa. Y lo que se decidió acá es que ambas partes, por unanimidad, ambas partes tenían la culpa. Así que con sus justificaciones y todo, acá tienen todas las explicaciones que dan los jurados. Y fíjense qué nivel de sofisticación tienen los jurados para explicar de manera corta, pero bien. ¿Cómo estoy de tiempo? 2 minutos más. Bueno. Hablemos un poquito de IA, porque sé que todos quieren que hable un poco de IA. Lo que pensamos que va a pasar en el futuro es que va a haber 3 segmentos del mercado de disputas, ¿no? Los casos más sencillos, más objetivos, van a ser resueltos seguramente totalmente con la IA, porque es más rápido, es más eficiente. Casos un poco más complejos que involucren emociones, que involucren entender el contexto en el cual se tomó una decisión, por ejemplo, van a ser resueltos con mecanismos como cleros. Y casos más complejos todavía que requieran razonamiento ético o un conocimiento legal más avanzado, van a ser resueltos con abogados como actualmente, ¿sí? Y una pregunta que nos hacen habitualmente, cuando se empieza a usar IA para el mundo de resolver disputas, ¿no? ¿Ustedes se imaginan que vamos a tener un juez que sea IA o creen que eso es ciencia ficción? No sé, a ver, un vibe check. ¿Quién cree que vamos a tener jueces IA? La minoría, ¿eh? ¿Quiénes creen que nunca vamos a tener un juez que sea IA? No sé si nunca, pero... Lo ven lejos en el futuro, digamos. Bien. Esta entrevista que yo hice en televisión hace 9 años, yo decía, bueno, mira, me preguntaba sobre el futuro del derecho, ¿no? Y yo le explicaba, mira, el futuro del derecho vamos a tener disputas que ocurran en mundos de realidad virtual, donde un bot puede hacer un juicio a otro bot y tengamos un jurado compuesto con bots. Nosotros actualmente ya estamos experimentando en la empresa con el uso de bots como jurados. Y uno de los grandes temas acá es que cuando uno decide, vamos a poner un jurado IA, la pregunta es exactamente qué IA, porque diferentes IAs pueden dar diferentes resultados en su decisión, ¿sí? Porque evalúan la información de manera diferente. Le voy a contar 2 casos, de manera futbolísticamente hablando, porque como soy argentino nos gusta el fútbol. Entonces, imagínense que usamos a cleros, el tribunal, como árbitro de fútbol, que tiene que decidir si, en este caso, esto fue gol o no fue gol. Esta fue una famosa jugada en Sudáfrica 2010. La imagen que los jurados vieron en nuestro experimento era esto. ¿Esto fue gol o no fue gol? ¿Quién dice que fue gol? Sí. Bien. A ver. Bueno, parece que fue gol, ¿no? Entonces nosotros pusimos esto a bots, a diferentes modelos de IA, tipo Gemini, ChatGPT y Claude, para que nos decidan, para que digan qué fue esta jugada. Los 3 modelos dijeron que fue gol. ¿Sí? Y explican, tienen su justificación. Bueno, el modelo 1 dijo esto, el modelo 2 dijo esto y el modelo 3 dijo esto. O sea, todos de acuerdo, todos dicen que fue gol, todos... bueno, esto salió todo bien. Hicimos otra prueba después. Al final del Mundial 2014, entre Alemania y Argentina, hay una jugada... ¿Alguien se acuerda de esta jugada? Un choque entre Neuer e Higuaín. ¿Sí? Bueno, miren, vamos a ver. La pregunta que le hicimos es, ¿fue falta o no fue falta? Vamos a ver. A ver, ¿fue falta o no fue falta? ¿Quién cree que fue falta? ¿Quién cree? Y si es falta, era penal para Argentina, aparte, ¿no? Y expulsaban al arquero quizás. ¿Quién cree que no fue falta?
Y además Perú es un país como que debería ser amigable con Argentina. Yo imaginaba que deberíamos tener... Bueno, ¿qué dice la IA? Vamos a ver. Tampoco se define. 2 IAs dicen que no fue falta, una IA dice que sí fue falta. Entonces, fíjense que las justificaciones que dan, bueno, después se los comparto y lo pueden ver, no quiero sacar mucho más tiempo, pero fíjense cuando la gente les dice que vamos a usar jueces como IA, ustedes pregunten, ¿qué juez vamos a usar como IA? Porque cuando vayamos a arbitraje, yo quiero usar la IA que yo creo que va a estar sesgada en mi favor y vos querés la que está sesgada en tu favor. Así como en el arbitraje, cada parte elige los jueces que creen que van a estar de su lado, lo mismo va a pasar con la IA. Cada parte va a tener que decidir qué juez usar y van a ver las peleas para definir qué IA usar, ¿sí? Les cuento, esto ya no me meto más porque ya me van a matar, pero este tipo de casos de uso donde usamos IA para definir, ¿saben para qué lo estamos empezando a usar? Para propiedad intelectual. Fíjense, hay una muñeca que está la original de ahí, y una persona denunció que esta muñeca es una falsificación, una falsificación ilegal. Entonces, la IA puede reconocer este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, mucho de lo que va a ser el futuro de propiedad intelectual va a estar definido por este tipo de modelos. Bien, entonces, ya voy terminando. Si quieren aprender mucho más sobre el futuro del derecho, hagan mi curso de Coursera. ¿Alguien lo hizo el curso mío de Coursera del futuro del derecho? ¿Sí? Ah, bueno, ya varios. Bueno, háganlo, acá tienen, es gratis en español, van a poder aprender sobre IA, blockchain, justicia descentralizada. Ahí ellos les pueden explicar que es muy bueno. Yo no los conozco, yo no les pagué para que promocionen. Aparte es gratis, así que no tengo nada. Bueno, este curso, háganlo. Y finalmente, justicia descentralizada está construido en 3 grandes ideas. El blockchain como herramienta de transparencia, las comunidades como las personas que deciden los casos y la teoría de juegos como herramienta de incentivos para que sea un sistema muy eficiente, muy barato. Me gustaría que podamos hacer algo en Perú. Si alguno trabaja en Perú en empresas de consumo, en gobierno y quiere hablarme, me encantaría que podamos hacer algo. Me pueden escribir a mí directo o pueden sacar una foto a esto y acá se contactan con nosotros. Yo reviso cada uno de estos mails de manera personal, así que si escriben acá, yo también lo voy a ver. Así que bueno, nada, muchas gracias por la invitación y bueno, gusto, Gracias. A continuación de la presentación de Federico, vamos a tener un super panel con 3 invitados especiales para comentar esta plataforma, esta tecnología que cuando uno escucha cómo funciona tal vez nos cuesta asimilar un poco que ya estemos en ese camino, pero como nos ha comentado Federico, es una realidad. Bueno, antes de comenzar quisiera presentar brevemente a nuestros panelistas. En primer lugar, tengo a mi lado izquierdo a José Antonio Iturriaga. Él es CEO del Grupo F. Es abogado con una maestría en dirección de empresas y José Antonio lidera el Grupo F desde el año 2019. Este holding peruano agrupa empresas como Tiendas F, La Curazao, Motocorp, Financiera Efectiva y Juntos con Z. Con más de 3 millones de clientes y un equipo de más de 5.000 colaboradores. Tiene más de 2 décadas, José Antonio, de experiencia en banca y consumo, incluyendo 14 años en Scotiabank en Perú, en México, Guatemala y El Salvador, y 3 años en Citibank, siempre vinculado a servicios al consumidor. Nos sorprendió que fueras abogado, dicho sea de paso al comité organizador. Luego tenemos a Fiorella Vinelli Veró, subgerente legal en Mercado Libre y Mercado Pago Perú. Fiorella es abogada con una maestría en finanzas y derecho corporativo. Actualmente es el punto focal del equipo legal de Mercado Libre y Mercado Pago en Perú, brindando asesoría estratégica para los negocios de e-commerce, fintech y logística para la compañía. Ella cuenta con más de 10 años de experiencia asesorando empresas, ocupando cargos legales en diversas empresas como Inversiones Centenario y QSI. Y luego tenemos a María Esther Perona Ceballos. Ella es gerente legal de TI, e-commerce, data y regulación en Falabella.
Es abogada con maestría en Finanzas y Derecho Corporativo. María Esther cuenta con una importante experiencia combinada en banca y retail. Ha liderado áreas legales en Totus y actualmente en Falabella, y previamente trabajó 9 años en el BBVA. Su enfoque está en regulación, comercio electrónico, protección de datos y cumplimiento normativo. A Federico ya lo hemos presentado, así que ya lo conocen. Y bueno, la idea de este panel es plantear algunas preguntas que van a ir contestando nuestros panelistas, ¿no? Y de esta manera explorar cómo la tecnología, la experiencia corporativa y la gestión de clientes pueden converger para ofrecer mecanismos más eficientes, transparentes y confiables de resolución de conflictos. Hemos preparado unas preguntas y tomando en cuenta lo que nos has contado, Federico, acerca de esta plataforma, queríamos entrar en el tema de la confianza, ¿no? La confianza en la plataforma. Y una pregunta es si es que ustedes, ¿no?, piensan que un sistema como Cleros, basado en participación ciudadana y blockchain para la resolución de disputas, le genera al usuario final confianza frente a un reclamo tradicional. ¿Quién quisiera? A ver, bueno, por favor. Bueno, creo que la respuesta simple, la respuesta es sí, ¿no? Así como nos lo ha contado Federico, un sistema como Cleros debería, en teoría, generar confianza al usuario. Sin embargo, también creo que es importante evaluar que también va a depender mucho de qué es lo que espera el usuario de este sistema, ¿no? ¿Qué cosa esperamos nosotros cuando hacemos un reclamo como consumidores? ¿Qué esperamos? Que nos den la razón, ¿no es cierto? Entonces, es importante saber que un sistema como el que ha explicado Federico no es necesariamente un sistema que va a dar la razón siempre al ciudadano. Es un sistema que es objetivo, que tiene jueces, al igual que fuera la justicia común, pero que no necesariamente va a dar una respuesta positiva a lo que uno espera como consumidor, ¿no? Entonces, si el consumidor espera que, basándose en este sistema, reciba más respuestas positivas, realmente el consumidor de repente sentirá que no es eficiente como él lo espera. Entonces, por eso creo que es importante saber qué cosa espera el consumidor de un sistema de resolución de conflictos en general. Y lo digo porque incluso dentro de nuestros sistemas de resolución de conflictos internos que nosotros tenemos como empresas, en los que nuestros sistemas de atención al usuario reciben reclamos, que además están basados en plazos específicos que tenemos por el INDECOP y resolvemos en 15 días, y no necesariamente en 15 días, internamente solemos tener plazos mucho más acotados porque obviamente el servicio de atención al cliente siempre empuja a una resolución efectiva. Cuando el consumidor no se siente a gusto con la respuesta, normalmente va a la justicia ordinaria. Entonces, creo que debería ser sí la respuesta, pero implica mucho en lo que el consumidor vaya a esperar de esto, ¿no? Y yo agregaría ahí, bueno, para empezar, muchas gracias por la invitación. Creo que estos espacios son enriquecedores para nosotros, para ir contando lo que cada uno va haciendo desde sus organizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios. Y con relación a la pregunta, yo un poco para dar un contexto previo, desde Mercado Libre hicimos el año pasado un informe en relación a la situación de las ODRs para ver cómo se veían en la región. Entonces, en este informe se concluyó que el comercio electrónico iba a crecer a nivel de toda la región de forma exponencial y como por ejemplo en el caso de Perú se tiene previsto que el comercio electrónico crezca 35% anual. Esto va a conllevar obviamente a que a mayor crecimiento del comercio electrónico también haya un mayor crecimiento de los reclamos. Entonces, esto va a generar un cuello de botella porque va a haber mayor cantidad de reclamos que la autoridad va a tener que resolver. Propuestas como la de Cleros, en el cual como mencionaron, utilizan participación ciudadana y a la vez utilizan tecnología como el blockchain, que da certeza a los usuarios de las reglas claras que se usan, de los jurados que participan y que dan una resolución que pueden ser
ejecutada de forma directa, creo que generan confianza en el usuario final, ¿no? Frente a las dificultades que también ya han mencionado antes en relación a la justicia tradicional, ¿no? Que son tiempos largos de respuesta, recursos financieros, dinero que gasta el usuario en asesorías legales, en fin. Creo que propuestas como las de Cleros suman mucho y generan justamente que no solo un beneficio para el usuario final, que es una respuesta más rápida, sino también de cara a la autoridad, es quitarle un poco de carga laboral de su bandeja, ¿no? Me da la impresión o me llama la atención que dos personas que trabajan en retail estén pensando primero en el usuario, ¿no? Y no han hablado de si es que les conviene o no les conviene tener una plataforma, bueno, salvo lo que tú comentas un poco que puede por los tiempos o por la presión de trabajo. No sé, José Antonio, si tú quieres agregar aquí algo. Yo solo diría algo que con el comercio electrónico, como e-commerce, marketplace, empiezan a haber diferentes tipos de reclamos, ¿no? En un marketplace, ¿a quién reclamas? ¿A la plataforma marketplace o al seller que te vendió el producto? Entonces hay un montón de desconocimiento. Nosotros tenemos un marketplace donde también tenemos problemas, hay fallas, entregamos a destiempo un producto que vino con un problema de fábrica. Entonces, ¿a quién le reclama el cliente? ¿A ti como plataforma? En su caso, me imagino que es gigante el tema, o al ser el final. Entonces yo creo que están apareciendo diferentes modalidades y por el tipo de transacción y por el monto de transacción, ir a un proceso regular de justicia es impensable, pues impensable, ineficiente y nadie lo va a hacer, o sea, nadie va a invertir el tiempo. Entonces yo sí creo que, yo la verdad que no conocía esta solución, vi el video que nos pasaron para justamente antes de esta reunión, es súper interesante, yo creo que el gran reto es cómo le damos credibilidad. Entonces yo creo que para darle credibilidad y que el ciudadano considere que la decisión que se tome sea la justa, vamos a tener, al menos al inicio, meterlo entre un marco legal, probablemente entre un Indecopi, no sé, pero como para que sea una herramienta moderna que Indecopi pone a disposición del consumidor peruano, porque si no va a ser bien difícil. Yo sí creo que te podría generar, o sea, si la ponemos nosotros voluntariamente, yo creo que te va a generar, el peruano es desconfiado por definición, te va a generar de todas maneras que, oye, si no te dan la razón, están parcializados. Entonces, si usamos un mecanismo, el Indecopi tiene buena reputación, si usamos el Indecopi para usar una herramienta así, yo creo que podría ser súper exitoso. Y no solamente para esto, podría estar resolviendo muchísimos problemas de cuantías menores que probablemente concentran un porcentaje altísimo de los casos que se ventilan en los diferentes poderes judiciales, ¿no? Y romper un poco los paradigmas digitales también, ¿no? Los consumidores, si bien hoy en día los consumidores están mucho más digitalizados que antes y están más asequibles, por ejemplo, a poner un reclamo a nivel sistémico en una plataforma y no necesariamente pedir la hoja de reclamación, llenar a mano como lo era hasta hace no mucho tiempo, la verdad. También romper un poco de los paradigmas para saber que someterse a un sistema como este puede generar efectivamente eficiencias en toda la sociedad, tanto para la empresa como para el consumidor también, ¿no? Y creo que la palabra clave para esta pregunta es la confianza, efectivamente. ¿Cómo generamos esa confianza para que el usuario se sienta tranquilo de que un sistema como este o cualquier otro que intente resolver de una manera más ágil sin recurrir a la justicia ordinaria pueda resultar eficiente, ¿no? Para todos? Y ahí complementando, 100% de acuerdo, yo creo que sería hasta un gran catapultador del comercio electrónico en el Perú, porque la gran desconfianza, el gran limitante para el e-commerce en general es la desconfianza de que el producto tenga bien, mal, dónde reclamo, porque no hay tienda física normalmente. Entonces, todos esos son frenos que si es que se logran de alguna manera subsanar con este tipo de herramientas, definitivamente, ¿no? El otro gran frenador del e-commerce es el uso de la tarjeta de crédito. Y encima el modelo en el Perú es lento, porque si se equivocan te devuelven en 2 semanas. Entonces, si logramos tener este tipo de mecanismos, yo creo que van a ser un gran aliciente en general al e-commerce o a los marketplaces o a todo el comercio electrónico, ¿no? Gracias, Federico. ¿Tú quisieras agregar algo a esta pregunta o paso? Yo nada más decir que en cada país que doy esta presentación todos me dicen, mirá que el peruano o el chileno o el argentino es desconfiado. O sea, no sé, todos piensan que su país es desconfiado, nada más que eso. Ya, es verdad. Pero a veces también uno piensa que vivimos finalmente
en la confianza. O sea, que creemos que somos más desconfiados de lo que somos en realidad, porque si no, no funcionaríamos. Tengo otra pregunta en cuanto a la adopción de una tecnología o una plataforma como esta, ¿no? En el caso de cada uno de ustedes que trabajan en retail, ¿qué condiciones creen que harían viable en plataformas como las que ustedes ya vienen utilizando la adopción de un mecanismo como Cleros de resolución de disputas online? Si le dijera a Cleros ahora yo, 1 año gratis, usa Cleros, a ver, ¿cómo lo harían? ¿Podrían hacerlo? Bueno, respondiendo a la pregunta, en el caso de Mercado Libre tenemos nuestra ODR, que es el programa de compra protegida. Ahí las condiciones que veo que debería aplicar para cualquier ODR sería el tema de la adaptabilidad, la escalabilidad, ¿no? Este programa se utiliza en todos los países de la región donde operamos. Lo que busca ahí justamente es poner en contacto primero directamente al usuario con el vendedor. Si es que estos dos no llevan a un acuerdo, pues ahí la plataforma entra a mediar, ¿no? Para ver quién tiene la razón y ver si se le devuelve el dinero al usuario, ¿no? En el caso, para mostrar cifras, en el caso del año pasado, justamente, todos los reclamos que hubieron, el 57% de los reclamos fueron resueltos directamente por los usuarios a través de la devolución o express o cancelación express. Y también un 27% de estos fueron resueltos poniendo en contacto directo al usuario con el vendedor. Entonces vemos ahí cómo cuando se le da una participación activa al propio cliente, es quien puede destrabar el tema y no llegar a un reclamo que luego llegue a la autoridad y genere mayor carga para esta autoridad, ¿no? Entonces, en verdad, yo creo que es importante tener eso, como que esas premisas, ¿no? El tema de que sea una ODR escalable, que no permita, que genere el tema de la confianza que hemos comentado, ¿no? En el usuario final con reglas claras, con jurados imparciales, donde pueda ver que lo que el jurado determine se ejecute en la práctica, que también se adapte a las legislaciones de los diversos países, porque Cleros vemos que no solo funciona acá en Perú, sino también en Argentina y en otros sites, entonces creo que es importante que pueda adaptarse a las legislaciones para cumplir con las mismas, y eso en general. Gracias. ¿Tú querías agregar algo, María Esther? No, de acuerdo con lo que se ha comentado. Importante, yo creo que la clave está aquí en la educación en general hacia el cliente y no sé si la palabra es educación. Creo que es como, vamos a decir, convencer al cliente de que es un buen camino. Eso es lo que quiero decir. Y eso solamente se logra mostrando que es un producto eficiente y que es no solamente eficiente para la empresa. Por eso creo que todos nos hemos enfocado en el usuario, porque finalmente el usuario es nuestra razón de ser, ¿no? Entonces, si el usuario está descontento, hoy plataformas hay muchas. Antes no había muchas plataformas. Hoy me dejan a mí y se van al costado, al frente, ¿no? A China, a todos sitios. Entonces, el usuario tiene que ser nuestro foco y en él tiene que estar nuestra idea de poder convencerlo de que sería un buen camino encontrar una ODR para resolver los conflictos. Gracias. Una otra pregunta, porque tengo varias y van surgiendo más mientras uno sigue conversando y hasta apetece cambiar un poco el orden, porque a raíz de lo que tú acabas de comentar sobre la confianza del usuario, yo quería preguntar si es que sus empresas están preparadas para utilizar plataformas de tecnología blockchain. ¿Ustedes utilizan blockchain? ¿No? José Antonio. Transparentemente te digo que no. Estamos explorando IA ya hace varios meses en algunas actividades que hemos podido encontrar, digamos, casos de uso que hemos podido encontrar relevantes. Pero personalmente te digo que a mí me encantaría ser un piloto con Cleros. O sea, independientemente de que hayamos explorado o no,
Igual la empresa no tiene que usar blockchain, o sea, eso está todo por detrás y la empresa no interactúa, digamos. Es una tecnología que está detrás de Cleros, pero para la empresa no hace falta tocar el blockchain. Pero dicho eso, yo creo que es una herramienta bien interesante. Yo creo que el reto que tendríamos nosotros es cómo la publicitamos nuevamente para generar confianza y que la gente la use como una herramienta realmente que resuelva un conflicto. Yo creo que ahí está el reto comunicacional, ya que la herramienta tenga o no blockchain, pero a mí me encantaría ser un piloto y ver cómo reacciona la gente. Encantado. Allí habría que hacer dos cosas, ¿no? La primera es lo que comentabas, tal vez la certificación de una organización o institución tipo Indecopi o un muy buen marketing también, ¿no? Que también ayudaría. O sea, Miren, en México, el año pasado, una ley del Congreso Nacional de México acepta a justicia descentralizada como un mecanismo válido de resolución de disputas en México, con lo cual hay antecedentes. Va a haber algo próximo que no puedo decir mucho en Argentina también, con lo cual va a haber antecedentes para, digamos, usar como, claro. O sea, sí. Le va a ganar a la legislación, la tecnología en este caso, ¿no? Porque esperar siempre. Sí. Y sobre blockchain, quería comentar, ¿alguna de ustedes utilizan en sus organizaciones? No, nosotros no utilizamos blockchain. De hecho, hace no mucho se han recientemente publicado políticas internas sobre uso de la inteligencia artificial en la empresa. Que tiene que estar regulada, por supuesto, por temas de confidencialidad, tiene que estar regulada el uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, siempre nos encontramos buscando soluciones como estas para poder generar eficiencias en el sistema. Las empresas crecen enormemente, cada vez hay mucho más crecimiento, mucho más clientes y por lo tanto, como dice, también mucho más reclamos. Es lo lógico, es como tiene que funcionar la empresa, es parte de... y nada, es muy abierto siempre a asistir a charlas como esta para nutrirnos de estas tecnologías, ¿no? Gracias. Tengo una pregunta acá. En cuanto a los costos, ¿no? Si hablamos de costos y de eficiencia, una plataforma que lo hemos conversado ahí un poco, pero a lo mejor para enfocarnos un poco más, y lo vimos en tu presentación también, que es a veces 1/3 del costo de la solución de una controversia por la vía ordinaria o normal. Esta plataforma sí puede ayudar entonces a reducir costos y también en a mejorar operativamente los procesos de reclamos. Sí, yo creo que sí. Habría que ver efectivamente los costos, porque obviamente los números mandan siempre. Es lo que la empresa pide ver cuando se va a sumar a un proyecto, ¿no? Habría que ver qué costos hay para... o que están relacionados con la plataforma versus los costos que actualmente tenemos con las personas que actualmente funcionan como un team de resolución de conflictos inicial, porque justicia ordinaria siempre van a tener, así vayan por Cleros o por nosotros como actualmente estamos, la justicia ordinaria siempre va a ser una opción para el cliente. De hecho, no se le puede negar esta opción por ley, tiene que ir si es que él lo decide así. Entonces, habría que ver los costos de personal que hoy tenemos para resolver este tipo de conflictos versus lo que costaría la plataforma. En algunos países la mano de obra es muy económica versus un sistema tecnológico, pero no conozco cuáles son los precios, después hablaremos. Pero sí, creo que es parte de un análisis económico también, ¿no? Para que la empresa decida si optar por esa opción, ¿no? Gracias. Si alguien tiene una pregunta, al final podemos también buscar absolverla, ¿no? Hemos hablado mucho del consumidor y el consumidor finalmente no es un bot, sino todo lo contrario, somos humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos equiparar el tema tecnología con la atención que nosotros queremos darle a nuestros consumidores, que es una atención personalizada, directa, humana, ¿no? Entonces, en casos, por ejemplo, complejos o excepcionales, ¿no? En el marco de estábamos hablando de smart contracts, pero creo que no utilizan todavía smart contracts, ¿no? Pero en un caso complejo, difícil, en el cual un cliente va a quejarse, ¿cómo se puede generar este equilibrio? A lo mejor también en algún momento nos puedes ayudar tú en el tema de cómo generar este equilibrio entre automatización y atención humana.
Bueno, a ver, ya existe automatización hace muchos años en los procesos de resolución. O sea, Amazon resuelve 90%, creo que, de sus problemas ya de manera automática, ¿no? Entonces, recién 10% pasan a un moderador humano. O sea, esto ya está hace mucho tiempo y se va como que exacerbar seguramente. Así que lo que va a pasar en el futuro es que va a haber, como un poco contaba antes, va a haber primero una división de tecnologías basadas en la complejidad de los casos más objetivos y simples y ya más complejos, mecanismos tipo Cleros, y más complejos todavía, mecanismos tradicionales de resolución, aunque sean más costosos. Y después también hay una secuencia, ¿no?, en el cual muchas veces vas a empezar con la IA y después, cuando haya una apelación, va a un tribunal humano. Y acá lo que pasa también es que hay un riesgo grande, que es el siguiente, que ya se observó en algunos lugares cuando hay mecanismos automáticos. Un experimento se hizo en Durham, en el Reino Unido. Se usaba una IA para definir si un prisionero tenía que ser liberado en libertad condicional o no. El algoritmo le daba una decisión, el nivel de riesgo que tenía la persona de volver a delinquir, y lo que pasaba era que o sea, el jurado, el juez que recibía esa información, bueno, imagínense que ustedes le dan un algoritmo que tiene 90% de riesgo de volver a delinquir la persona. Pero ustedes la vieron, se reunieron con ella y creen que no, creen que se va a reformar. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes se animarían a, no sé, les pregunto a ustedes a ver qué harían? Bueno, hay muchas pruebas de esas, ¿no? Hay hasta estudios que dicen que cuando resuelve un juez en la tarde, resuelve peor que en la mañana. O sea, finalmente el factor personas existe. Probablemente una persona bien intencionada le daría la opción, pues, del beneficio de la duda, como se dice, ¿no? Sí. La IA, no sé si terminará aprendiendo también el beneficio de la duda, no sé, o va a ser matemático. La verdad que cuando hablamos de justicia, de ética, y hoy día tuve un evento también que estábamos discutiendo con Amazon de todo el tema de IA, y hablamos de que la IA también hay gente que está, no voy a decir filtrándola, pero corrigiendo los famosos alucinaciones. Sí. Pero hay alguien que está haciendo la corrección de las alucinaciones. O sea, hay alguien que está definiendo qué es una alucinación y qué no es una alucinación de la IA. Entonces, la verdad que todo esto es un mundo que se nos va a venir gigante en muy poquito tiempo. Desde tú pusiste el caso de la propiedad intelectual. Sí. Yo estuve en un evento de IBM donde invitaron a un cantante, al de Black Eyed Peas, que decía, ¿qué hace en un evento de IBM el de Black Eyed Peas? Sí. Y salió contando que él lo habían llevado un día anterior a ver un show, solo para él, ¿no? Era una muestra, donde él había cantado, pero no era él. O sea, eran su imagen, su música y sus líricas, donde él no las había compuesto. Entonces la discusión era, oye, ¿de quién es el titular de esa composición? Entonces nos van a abrir un montón de cosas bien complejas que vamos a tener que ir aprendiendo en la práctica, ¿no? ¿Y el público, ustedes tienen alguna pregunta que quieran hacer sobre este tipo de mecanismo de solución de... A ver si es que alguien le puede llevar el micrófono, por favor. Buenas tardes. Hace un momento nuestro amigo, el expositor argentino, dijo una cosa muy cierta. Nos preguntó a todos nosotros si nosotros creíamos que algún día la inteligencia artificial podría ser convertido como un juez de una controversia o de un problema. Bueno, en este caso de Cleros, por ejemplo, el expositor dijo que ellos nombran un jurado independiente que va a resolver los casos, que son, en su especialidad, conocen el tema. ¿Ustedes no creen que esos jurados independientes, y yo creo que sí lo van a utilizar el IA? Lo van a utilizar. Lo van a utilizar el IA de todas maneras, 100% seguro les digo. Lo
como que está bien, es como si tenga un pasante en su empresa, ¿no? Como es el abogado que lo ayuda, un auxiliar, y bueno, pero el abogado es el responsable de lo que haga. Pueden ver a la IA como un auxiliar del abogado, siempre que después la persona, el abogado, es el responsable de lo que firma, digamos. Sí, buenas tardes. Di Stefano Palpán, presidente del Instituto de Gobernabilidad, también ex funcionario de Indecopi. Pero mi pregunta es muy breve. En el mercado financiero tenemos tarjetas de crédito y de débito que en realidad tienen un alto grado de vulnerabilidad. Y en la actualidad, en el sistema financiero hay arriba de 1 millón de casos donde hay fraude informático. Aproximadamente el 20% sube a Indecopi en la línea de denuncias o de reclamos. Yo particularmente he ganado el 99,9% de casos de fraude informático de tarjetas. Ya en plena pandemia, cuando todos estaban en sus casas, empecé a revisar este material. Mi pregunta muy puntual es la siguiente, ¿no? ¿Cómo apoyar al Indecopi o al sistema financiero para que a través de algo así como Clero porque en realidad los bancos en la mayoría de casos no se llegan a abastecer en levantar las observaciones o las resoluciones primarias de Indecopi, y al final cuando los usuarios denuncian a Indecopi por lo general siempre salen perdiendo, pero en el sistema financiero ganan, en el sistema financiero pierden, en el cliente financiero sigue perdiendo y luego van a Indecopi. O sea, ¿cómo bajar esa carga realmente de casos? Yo no conozco el caso porque no conozco la entidad esta, pero podrías poner jurados de cleros a tomar las decisiones de estos casos. Vos pones un caño que lleva casos, cleros elige jurados, los jurados van a decidir siguiendo las reglas que se les dé para decidir, y lo puede hacer muy rápido, porque cleros lo que tiene de habilidad es la posibilidad de reclutar jurados muy rápidamente. Si hay casos que llegan muy rápido, se puede aumentar muy rápidamente la cantidad de jurados que trabajan en ellos. O sea, podría ser una buena solución. Así que si alguno quiere discutirlo, con mucho gusto lo podemos hacer. Muchas gracias a todos por compartir sus experiencias. De hecho, suman mucho a la experiencia profesional. La pregunta es para Antonio. Antonio, te cuento que hay litigio de baja complejidad. Por ejemplo, te doy un par de ejemplos. Cobranza de aportes previsionales o ejecución de títulos valores. En una, se trata de deudas donde no hay mucho que discutir. Se discute si el demandado ha pagado o no. Hay litigios de alta complejidad que estos ejemplos no son. Mi pregunta es si es que conoces de alguna tendencia de algún país en la que se haya simplificado esta resolución de disputas, conflictos, litigios, en litigios de baja complejidad. Gracias. O sea, Que yo sepa, como cleros, con un mecanismo de crowdsourcing, así como cleros yo no conozco. ¿No? Yo tampoco, y la verdad que yo no ejerzo como abogado, así que no. Gracias, José Antonio. Creo que esas serán las preguntas, ¿no? ¿O hay una más? A ver, una última. Ya sí. dos. Muchas gracias a todos por su ponencia. Mi pregunta va dirigida para Federico, ¿no? En el sentido de que, ¿qué incentivos tendrían, por ejemplo, los proveedores o las empresas para suscribir estos convenios de arbitraje o someterse al arbitraje, ¿no? Y el segundo punto iría de que si existe, digamos, algún mecanismo para asegurar el cumplimiento de estos laudos, ¿no? Bien, el incentivo, hay dos principales. El primer incentivo es el tema de reducir costos legales, porque esto reduciría la cantidad de casos que terminan yendo a la justicia. Y segundo es el tema de marketing. Son casos que se resuelven de una manera más rápida, el consumidor queda más satisfecho, eso evita que vaya a Twitter a decir todos son ladrones de la empresa, hay un daño reputacional que se puede evitar. Con lo cual nosotros cuando hacemos el pitch de cleros, vamos un poco a la parte legal, pero un poco también a la parte de marketing. Y en el fondo lo que nosotros queremos que pase en el futuro es como que el consumidor empieza a reconocer a cleros como una garantía de confianza en disputas. Vos sabés que la empresa tiene cleros y como que está certificada con un buen mecanismo de resolución, y vos únicamente vas a querer interactuar con empresas que tengan esta certificación. Es como que ese es el objetivo a largo plazo, digamos.
Ese no es un tema menor, es un tema bien relevante, porque hoy día normalmente la decisión de sí o no la está tomando la empresa con su área de postventa, ¿no? De reclamos. Entonces, el darle esa transparencia, yo sí creo que puede ser un factor bien interesante, hasta diferenciador para la empresa que lo aplique. Porque uno, que se está mostrando sujeto a una discusión de un conflicto hay dos formas de ver el problema, no necesariamente, porque cuando es tan obvio el área de postventa va a funcionar inmediatamente. Esto es cuando hay una interpretación diferente. Entonces yo sí creo que sobre todo ahora donde el consumidor está mucho más informado, exige más, puede ser una herramienta bien interesante hasta de fidelización, porque no me acuerdo de la estadística, pero hay una estadística por ahí que dice que un mal cliente te afecta como 20 veces y conseguir un buen cliente te cuesta un montón. Cada vez es más difícil, el costo de adquisición de clientes es cada vez más caro y la fidelización de cada cliente cada vez es más difícil. Entonces, este tipo de herramientas yo creo que se puede hasta cuantificar, pero podría ser una herramienta interesante. Nosotros hemos medido, ya 90% de los clientes que perdieron el caso en Cleros siguieron como clientes de la empresa y no se fueron a la competencia, porque recibieron su día en la corte, como que se los respetó, se le dio un proceso neutral en el cual confiaron. El cliente recibió una explicación de otros clientes que justificaron por qué fue esa decisión y dijo, bueno, quizás no tenía razón después de todo. Y eso fue lo que para nosotros fue sorprendente, porque uno pensaba, él solamente quiere que le demos la razón rápidamente y que le demos la plata. No es así. El cliente, cuando pierde y se le explica por qué pierde, lo acepta y sigue como cliente. Eso es uno de los descubrimientos más grandes que hicimos desde que empezamos con Cleros. Eso es como cuando en la universidad justo comentaba con los chicos de la cápsula, cuando te jala un profesor y a pesar de eso vuelves a llevar con él al ciclo siguiente, ¿no? Porque sabes que en realidad tuvo razón. Hay una pregunta que me surge ahora de esta conversación, Federico, es ¿qué pasa si es que tú tienes un acuerdo con una empresa, le das tu plataforma, los atiendes, pero los resultados de los reclamos empiezan a salir todos a favor del consumidor, o sea, del usuario, de tu cliente, porque tu cliente al final es la empresa? Entonces, ¿cómo se manejan esas situaciones? Nosotros cuando empezamos a hacer ¿Existen? No, cuando hacemos una prueba piloto, nosotros como que al principio iteramos con casos viejos para ver si las respuestas que da Cleros son aceptables para la empresa, si siguen las normas que la empresa quiere que sigan, con lo cual nosotros nos aseguramos de que esto funcione. Ahora, después, si el consumidor empieza a ganar todas contra la empresa, y la empresa tiene un problema, o sea, la empresa tiene un problema grave, que debería resolver antes, porque eso es la punta del iceberg de un montón de clientes que se están perdiendo porque no se le da buen servicio. Es una herramienta muy completa porque, mira, para marketing, reputación, no auditoría, pero sí evaluación interna puede ser muy útil. O sea que tiene un efecto colateral, como decimos. Primero felicitar a Federico y a todos los panelistas. Ha sido excelente su transmisión sobre la actualidad sobre estos temas para nosotros los abogados. Y segundo, hay otro aspecto que me intriga. Usted mencionó la selección de jurados. Yo quisiera saber cuáles son los criterios, si son elegidos de forma aleatoria y cuál es la ganancia o beneficio o es simplemente un servicio ad honorem por parte de ellos. No, los jurados cobran plata. Y finalmente, los panelistas, creo que el tema ha radicado sobre el tema de la confiabilidad o la confianza, ¿no? Cómo generar en la población, en el usuario consumidor, la confianza. Desde la perspectiva de Cleros, esa confianza, ¿en qué está cimentada? ¿Y cómo Cleros puede garantizar esa confianza en las empresas o usuarios? Bueno, con respecto al mecanismo de selección de jurados, no voy a entrar en detalle porque es largo, es un sistema que nosotros desarrollamos propio. Tenemos 2 estudiantes de doctorado que se ocupan de investigar esto, pero hay un montón de videos míos en YouTube que explico cómo funciona con infografías y va a ser mucho más fácil es un mecanismo que lo que se asegura es que los jurados tomen decisiones rápidas y como correctas en función de la coherencia o no coherencia con los otros jurados, ¿sí? Voy a decir nada más que eso, pero después en YouTube hay un montón de videos que yo explico esto. Y después la forma de que la gente confíe en esto es viniendo acá, explicándolo, mostrando cómo estamos trabajando con la provincia de Mendoza, en Argentina, que están contentos cómo funciona, que trabajamos con esta empresa Lemon, otra empresa con la que trabajamos en MetLife en México, es una empresa de seguros que
tiene disputas entre asegurado y la empresa. Bueno, yo cuando empecé con esto hace casi 10 años, parecía que estaba loco, y que yo le decía cómo se puede. Y bueno, y después alguna gente confió y lo probaron y funcionó, y a la gente le gustó y se probó, y de a poquito se fue creando algo que ya es una realidad, ¿no? Y funciona, y la gente va a ir confiando en algo. No espero que en 2 días la gente cambie por completo su mentalidad, pero bueno, tampoco estoy tan apurado, tengo años de vida por delante para que esto ocurra, así que no pasa nada. Había otra pregunta por allá, sí. Yo quería preguntar, o sea, en qué medida, o sea, los reclamos tanto para las abogadas como para Pepino, los reclamos que hoy en día ya se reciben en sus organizaciones son un insumo que el área legal aporta, ¿no?, para la corrección de potenciales problemáticas frecuentes que van surgiendo, ¿no?, como casuísticas, ¿no? O sea, es decir, existe, por ejemplo, reportería asociada a provisiones por ciertos temas, ¿no? Y si es que eso ocurre, ¿qué medidas toman para abordar esas problemáticas? O sea, más allá del reclamo individual, ¿no? Los reclamos siempre son un insumo importante para las empresas, siempre. Creo que para empresa que no toma su reclamo como insumo para mejorar o para ver qué pasó, no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Nosotros tenemos las estadísticas de reclamos que nosotros manejamos nos llevan también a realizar planes de acción. Cuando se ve efectivamente que hay un problema en un proceso, por ejemplo, o con un seller en particular, en los casos de la plataforma específica, se toman acciones directas. Se toman acciones directas en el proceso, se revisa el proceso, se ve cuál fue la falla, se modifica, o cuando hay temas con los sellers, por ejemplo, cuando un seller está siendo constantemente reclamado, es que algo está pasando con el seller o el producto. Entonces, tú cambias tu foco y vas a ese seller o a ese producto y empiezas a averiguar por qué fue el reclamo, por qué está pasando por qué se están pasando los tiempos de entrega, etcétera, ¿no? Entonces, siempre los reclamos son un insumo para tomar un plan de acción. Y esto, obviamente, de la mano con el equipo postventa, el equipo comercial y el área legal, que buscan cerrar brechas. ¿Para qué? Para no generar otro reclamo nuevamente por lo mismo. Si te vuelve a llegar un reclamo por el mismo seller del que ya tuviste 5, alguien hizo su chamba, ¿no? Sí, igual, en nuestra empresa es igual. En caso se presenten reclamos, incidencias, siempre trabajamos mucho de la mano. O sea, el área legal es como un facilitador para el negocio. Trabajamos de la mano, tanto legal con negocio, para sacar adelante el tema, ver cuáles fueron las incidencias, cómo podemos mejorar para los siguientes, cuáles serían los next steps para no volver a repetir esta situación. Como ya mencionó, no hay silos entre áreas, ¿no? O sea, entre todas las áreas coordinamos, CX, en fin, justamente para que esto no vuelva a ocurrir y no se le vuelva a generar una mala experiencia al usuario, ¿no? Y hay un KPI clave, ¿no?, que es el NPS. Porque el NPS lo medimos independiente, porque puede ser gente que se vaya muy insatisfecha y no haga un reclamo también. Exacto. Entonces la medición del NPS es fundamental y creo que lo hacemos todos. En el NPS puede salir el favorable, el neutro y el detractor. Y los detractores normalmente le pedimos que pongan el comentario por qué es un detractor. Y sobre eso se trabaja, porque normalmente refleja una casuística general, ¿no? Que entonces lo que hacemos es mensualmente revisamos todo el NPS, vemos qué nos ponen los detractores y si es que es un problema de un seller o es un problema del proceso, pero la variable clave no es medir el NPS, que es lo más fácil, sino es gestionar el NPS. Muchas gracias. Antes de cerrar, y además de agradecerles por su participación, me gustaría que compartan una idea que les ha dejado esta presentación, esta plataforma, esta manera de resolver conflictos con usuarios en línea. ¿Qué idea les ha dejado? Si nos dejan acá para compartirla con nuestra audiencia. A mí me encanta, yo creo que es parte que así como evoluciona el comercio con el e-commerce, con los marketplaces, yo creo que la justicia, o no sé cómo llamarlo, también con la justicia en general, no importa, son diferentes carreteras, finalmente lo que se busca es lo mismo, ¿no? Es dar una respuesta adecuada a un problema en particular. Entonces yo creo que es
es mandatorio que con la evolución que está viendo en el e-commerce, en todo el comercio electrónico, tiene que venir acompañado con soluciones como la que hemos visto hoy día, y la legislación tiene que ayudar a que ese tipo de herramientas se vuelvan ya parte del modelo, porque si no va a ser difícil. Para mí la palabra es innovación, o sea, creo que desde nuestro rol como abogados tenemos que siempre estar en constante aprendizaje, aprender de plataformas como esta, aprender de temas de blockchain, o sea, no quedarnos en que esos son temas del área de TI, que yo no me hago cargo y yo no sé, no, o sea, como abogados tenemos que estar en constante evolución, en aprendizaje, justamente para poder darle el soporte que nuestra área comercial necesita y también para finalmente darle un buen servicio al usuario, ¿no? Que es del que vivimos todas las áreas, así que nada, yo me quedo con eso y seguir en constante, utilizar las herramientas como el IA, pero siempre con un tema de verificación y de que al final, como mencionamos hace un ratito, ¿no? Puedes utilizar el IA, sí, pero que al final yo tengo que dar mi validación como ser humano, viendo el lado ético y el lado correcto de la interpretación, ¿no? Que me da el IA. Gracias, Fiorella. Yo me quedo con una idea. Si creíamos que esto era el futuro, estamos equivocados. Esto es el presente y quizás el pasado, porque hoy se está inventando una nueva tecnología cada vez mucho más avanzada que la que estamos viviendo hoy en día. Y recojo lo antes dicho, la palabra clave es innovación, pero educación. Educación desde los niños más pequeños, que desde hoy tienen que ir viendo, obviamente cada uno a su edad y de acuerdo al Ministerio de Educación y lo que corresponda a cada edad, pero cada vez este mundo es más tecnológico, hay que adecuarnos a este mundo y los profesionales y los futuros profesionales también tenemos que ir adecuándonos y siempre educándonos en lo que viene, porque lo que conocemos hoy mañana está obsoleto. Bueno. Hay un juez argentino que fue una persona que me ayudó mucho cuando estábamos empezando, y él decía una cosa, es un juez de la Cámara de Casación, muy alto nivel, y decía, si tú traes un abogado de hace 100 años a los tribunales, es más o menos parecido con lo que hacía desde hace 100 años, ¿no? El proceso es parecido, hasta la estética es parecida, con paredes de madera y martillos, y lo que afuera del juzgado es nada que ver, o sea, cambió por completo el mundo, y él decía, bueno, es hora de que se adapte, porque esto no va a durar más tiempo, esta legislación. Piensen, o sea, los hijos de la generación que hoy son niños, o sea, no van a ir a un juzgado, o sea, van a hacer todo con el móvil o ya ni el móvil, con chips en el cerebro, o sea, como que no queda otra que el mundo cambió y todo se va a tener que adaptar al nuevo mundo, incluso al derecho, por supuesto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo me he quedado, porque si me permiten también decir, maravillada realmente, porque la primera vez que te escuché, hace 6 años, 7 años, no entendía nada, la verdad. Y ahora, como me tocó moderar este panel, dije, me tengo que meter a entender qué es un smart contract, blockchain. No sabía nada. Y he aprendido mucho. Estoy totalmente de acuerdo que es un mundo digital que tenemos que aprovechar y de la mejor manera. Y lo que me gusta, Federico, por ejemplo, cuando hiciste tu presentación y contaste cómo pasando los reclamos por el ChatGPT, sí, podían ellos tener una mejor redacción de lo que estaban para poder acceder, digamos, al sistema y que puedan tomar una decisión y no por un escrito, una demanda mal redactada. A veces sucede entre nosotros los abogados también, que no vemos que el cliente quiere reclamar algo, pero no sabe cómo hacerlo, ¿no? Y lo tenemos que ayudar. Entonces, ustedes están cumpliendo un rol social súper importante, democratizando el acceso a la justicia. O sea, me parece excelente. Y que creo que estoy de acuerdo con los excelentes panelistas que hemos tenido. Muchas gracias y hasta la próxima.